¿Sientes que tus fuerzas se agotan? ¿Que el templo de tu vida, tus sueños, tu familia, está en ruinas y no tienes ni una sola piedra más que poner? Te han dicho que tengas fe, pero la fe no paga las facturas ni reconstruye una vida rota, ¿verdad? Quédate, porque lo que voy a revelarte hoy, sacado de un libro de la Biblia que pocos entienden, te dará la clave no para mover montañas con una cuchara, sino para que la montaña se aplane ante ti por su propia voluntad. Y no es una metáfora vacía, es una promesa divina, una estrategia celestial para el agotamiento terrenal. Muchos ven nuestros vídeos y son bendecidos, pero un dato curioso es que la gran mayoría no está suscrita al canal. Si sientes en tu espíritu que este mensaje es para ti, haz clic ahora mismo en el botón de suscribir para no perderte la próxima revelación que Dios tiene preparada para tu vida. Créeme, no querrás luchar solo un día más después de lo que vas a escuchar. Tópico 1. Fíjate bien en esta escena, porque es probable que la conozcas mejor de lo que crees. Imagina el sol de Judea, un sol que no acaricia sino que castiga. El aire está lleno de polvo, del polvo de un sueño roto. Estamos en Jerusalén, pero no es la ciudad de oro de las canciones, es un solar, un esqueleto de lo que fue. Y en el centro de todo, el corazón de la nación, el templo, o lo que queda de él, es una herida abierta. Las obras de reconstrucción han comenzado, sí, pero el ímpetu inicial, esa llamarada de fervor patriótico y religioso, se ha extinguido, dejando solo brasas humeantes de apatía. Los hombres se mueven, pero no trabajan. Sus movimientos son lentos, pesados, como si cada martillazo les robara un poco más del alma. No es pereza, es algo mucho más profundo, es la desesperanza hecha carne y hueso. El gobernador, Zorobabel, está ahí, de pie sobre un montón de escombros, con los planos en la mano. Unos planos que antes representaban la visión de un futuro glorioso y que ahora son solo un recordatorio de su fracaso. Mira a su gente, mira las piedras sin labrar, mira al horizonte donde las naciones vecinas se ríen de su patético intento. Y su rostro es el mapa de la frustración. Este hombre, amigo mío, representa a todo aquel que ha recibido una promesa de Dios, que ha empezado un gran proyecto y que a mitad de camino se encuentra con que la realidad es un muro de granito infranqueable. Ahora, quiero que te detengas aquí un momento. ¿Ves a Zorobabel? Quizás lo ves cada mañana en el espejo. Eres tú cuando miras las deudas acumuladas, cuando el informe médico no es bueno, cuando tus hijos se alejan de los caminos que les enseñaste, cuando el ministerio que Dios te encomendó no crece y las sillas siguen vacías. Tienes la promesa, tienes la palabra divina, pero lo que tienes delante son escombros y gente cansada. Y lo peor no es la falta de recursos, no. Lo peor es esa voz que te susurra que has perdido la voluntad. La gente de Zorobabel prefería construir sus propias casas, con sus pequeños huertos y sus techos cómodos, antes que la casa de Dios. Y seamos sinceros, ¿no nos pasa lo mismo? Nos enredamos en la urgencia de nuestras pequeñas comodidades, en asegurar nuestro pequeño reino, y nos olvidamos de construir el gran templo, el propósito mayor por el que fuimos llamados. La apatía es un contagio y empieza cuando la visión del líder se enturbia por el polvo del camino. La fe de Zorobabel se estaba erosionando y con ella la esperanza de todo un pueblo. Él creía que necesitaba más oro, más hombres, más favores del rey persa. Creía que su problema era logístico, pero su problema era espiritual. Estaba intentando construir una obra de Dios con la fuerza del hombre. Desde la distancia, un joven sacerdote llamado Zacarías observa la escena. Él no está hecho para cargar piedras, su llamado es cargar con el peso de los corazones. Y los corazones que le rodean están petrificados. Ve cómo un obrero deja caer su martillo, no con estruendo, sino con un suspiro de rendición. Se sienta en el suelo, mira sus manos callosas y vacías y nadie le dice nada. El desánimo es tan denso que se puede cortar. En ese momento, los ojos de Zorobabel y Zacarías se cruzan, y en la mirada del gobernador no hay ira, sino una súplica silenciosa,
Por favor, no me vengas con más palabras bonitas, no me hables de un milagro que no llega. ¿Cuántas veces has mirado al cielo con esa misma expresión, cansado de promesas, harto de esperar una intervención divina que parece no tener interés en tu agenda? Es el momento crítico en el camino de la fe, donde la promesa de Dios choca violentamente con la evidencia de tus ojos. Y es aquí donde la mayoría abandona. Creen que Dios les ha dado una montaña para mover y les ha dejado con una cuchara de postre para acabar. La frustración se convierte en resentimiento y el resentimiento en incredulidad. Esa noche, la tensión se mastica en la tienda del gobernador. Zorobabel está hundido, con la cabeza entre las manos. A su lado, Josué, el sumo sacerdote, un hombre de profunda fe pero con los hombros vencidos por el peso de la culpa de su pueblo. Zorobabel explota, pero no es una explosión de rabia, sino de impotencia. Se acabaron los recursos, Josué. El permiso del rey es papel mojado sin dinero. Los vecinos nos acusan ante la corte y nuestra propia gente ha perdido la fe. Fíjate en la respuesta de Josué. Quizás la culpa es nuestra, quizás no somos dignos. ¿Qué arma tan sutil y destructiva usa el enemigo? Cuando la fuerza no funciona, nos ataca con la culpa. Nos convence de que el fracaso del proyecto es un reflejo de nuestra falta de santidad, de nuestra indignidad. Y así, en lugar de buscar soluciones, nos ahogamos en un mar de autorreproche. Zorobabel, siendo un hombre práctico, lo rechaza. No necesito culpa, necesito argamasa, necesito una fe que levante piedras, no que se hunda en el arrepentimiento. Es el grito de un alma pragmática atrapada en un problema espiritual. Busca una solución tangible para un bloqueo que no es de este mundo. En ese preciso instante entra Zacarías. Él también siente el peso, la desesperanza, y hace la pregunta que todos nos hacemos en el fondo del pozo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos trajiste hasta aquí para fracasar? No se acerca a los líderes con una fe de plástico, con un optimismo ingenuo. Se acerca con una empatía genuina, compartiendo su propia carga. Y esto es crucial. A veces, el primer paso para ser un canal de la esperanza de Dios no es tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a sentarse en las cenizas con los que sufren. Zorobabel, al ver la sinceridad en los ojos del joven, baja la guardia. ¿Y te ha respondido? Pregunta. La respuesta de Zacarías es la clave de todo lo que está por venir. Aún no, pero la noche es larga. Esa frase es una declaración de fe en sí misma. Es reconocer la oscuridad, pero confiar en que el amanecer llegará. Es la fe que no niega la realidad, pero que se niega que la realidad tenga la última palabra. Es la paciencia activa del que sabe que Dios no opera según nuestros relojes, pero que nunca, jamás llega tarde. Es el preludio de un milagro. El joven profeta se retira a un lugar de soledad, al Monte de los Olivos, el mismo lugar donde siglos después Jesús lucharía con su propio cáliz de angustia. Desde allí, contempla la ciudad herida, una silueta de fracaso bajo la luz de la luna. Y su oración es un desahogo, un clamor visceral desde lo más profundo de su ser. Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo? No es una oración elegante ni teológicamente perfecta. Es el grito de un corazón roto que le pregunta a Dios por el silencio, por la aparente indiferencia. Tu herencia está en ruinas, tu pueblo está disperso en espíritu. Enciende una luz o déjanos perecer en esta oscuridad. ¿Has orado así alguna vez? ¿Sin filtros, sin miedo a ofender a Dios con tu honestidad? Esa es la clase de oración que atraviesa los cielos. Es la oración que reconoce el fin de las fuerzas humanas y abre la puerta de par en par a la intervención divina. Es el momento en que dejas de decirle a Dios lo grande que es tu problema y empiezas a decirle a tu problema lo grande que es tu Dios. Y en esa rendición total, en ese agotamiento espiritual, es donde el cielo empieza a moverse. Fíjate en lo que ocurre. Cuando Zacarías se rinde, la realidad se distorsiona. El susurro del viento se transforma en el galope de caballos.
Abre los ojos y ya no está solo. Ante él hay una figura imponente, el ángel del Señor. Su presencia no es aterradora, sino que irradia una autoridad que calme el alma. Detrás de él, entre los olivos, hay caballos de distintos colores, con jinetes que son como sombras. Son los agentes de Dios, sus ojos y oídos recorriendo la tierra. Y traen un informe desconcertante. Hemos recorrido la tierra y toda la tierra está tranquila y en reposo. ¡Qué paradoja! Mientras el pueblo de Dios sufre en Jerusalén, sus enemigos, las naciones que los oprimieron, viven en paz y prosperidad. Esto enciende una justa indignación en el ángel que clama a Dios. Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo? ¿No tendrás compasión de Jerusalén? Es la prueba de que el cielo no es indiferente a nuestra angustia. Nuestros gemidos son escuchados y hay intercesores celestiales que luchan por nuestra causa. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Y entonces llega la respuesta, no con una voz audible, sino como una ola de calor y consuelo que envuelve a Zacarías. Es la promesa de la misericordia, la seguridad de que el tiempo de la ira ha terminado. El ángel se vuelve hacia el joven profeta, sus ojos ardiendo con un mensaje urgente. Clama, dile a mi pueblo que mi celo por Jerusalén es grande. Mi ira está ahora sobre las naciones que se excedieron en el castigo. He vuelto a Jerusalén con misericordia. Mi casa será edificada en ella. ¡Qué cambio de escenario! De la desesperación a la promesa firme. La palabra divina corta la oscuridad como un rayo. Dios no solo promete que el templo será reconstruido, sino que Él mismo ha regresado para habitar en medio de su pueblo. La visión se desvanece, dejando a Zacarías solo, jadeante bajo las estrellas. Pero ya no es el mismo. La noche sigue siendo oscura, pero en el interior de su alma se ha encendido una brasa inextinguible de esperanza. Ya no tiene solo preguntas, ahora tiene un mensaje. Tiene la palabra de Dios que puede transformar las cenizas en un faro. La fe, mi amigo, a menudo nace en el lugar de la mayor desesperación. Nace cuando admitimos que no podemos más, que nuestros planes son inútiles y nuestras fuerzas se han agotado. Es en ese punto cero donde el Espíritu de Dios encuentra el espacio para obrar. El viaje de Zorobabel y su pueblo no comenzó realmente con la primera piedra que pusieron, sino en el momento en que se dieron cuenta de que no podían poner ni una más. La reconstrucción del templo no era un proyecto de construcción, era una lección de dependencia. Dios permitió que llegaran al límite de sus capacidades para poder enseñarles el secreto de las suyas. Y Zacarías, el joven observador, el corazón empático, fue el elegido para recibir y transmitir esa revelación. Estaba a punto de llevar un mensaje que cambiaría no solo el ritmo del trabajo, sino la fuente misma de la energía con la que trabajaban. Iba a enseñarles que la casa de Dios no se construye con la fuerza de los brazos, sino con el fuego del Espíritu. El primer acto de esta historia divina no termina con una solución, sino con una promesa. Y así es a menudo en nuestras vidas. Dios no siempre nos saca del problema de inmediato, pero nos da una palabra a la que aferrarnos mientras atravesamos el valle. Esa palabra es el ancla de nuestra fe. Para Zacarías era la certeza de la misericordia de Dios. Para nosotros puede ser un versículo de la Biblia que cobra vida, una palabra de aliento de un hermano, una certeza interior que desafía toda lógica. Ese es el primer milagro, la primera luz en la larga noche. Es el susurro de la esperanza que nos da la fuerza para no abandonar, para creer que, aunque la noche es larga, el amanecer prometido por Dios es inevitable y glorioso. El verdadero trabajo de reconstrucción estaba a punto de comenzar, pero no en el monte del templo, sino en los corazones de los líderes y del pueblo. Al amanecer, Zacarías no camina, casi vuela hacia la tienda de Zorobabel. Sus ojos tienen una intensidad nueva, la de quien ha visto más allá del velo de lo visible. Entra sin dudarlo y declara: «Gobernador, tengo una palabra del Señor». Fíjate en la respuesta de Zorobabel, tan humana, tan nuestra, que sea breve.
Sigue inmerso en sus mapas, en sus cálculos, en sus problemas terrenales. No levanta la vista. ¿Cuántas veces Dios nos quiere hablar y le decimos, ahora no, estoy ocupado con los problemas que, precisamente, solo tú puedes resolver? Zacarías, sin dejarse intimidar por la frialdad, descarga la primera bomba de esperanza. Él no nos ha olvidado, su ira ha pasado, ahora está sobre los que nos oprimen. Ha vuelto a Jerusalén con misericordia y dice que su casa será edificada. La palabra será no es una posibilidad, es un decreto divino. Zorobabel deja de mirar sus papeles. Hay algo en el tono del joven que le obliga a escuchar. Pero su pragmatismo, esa fortaleza que es a la vez su mayor virtud y su mayor cárcel, se resiste. Palabras, bonitas palabras, pero mira a tu alrededor, Zacarías. Las piedras son pesadas y las palabras son ligeras. Es el eterno conflicto entre la fe y los hechos. Los hechos decían que no había dinero, que los obreros estaban desmoralizados y que los enemigos eran poderosos. La fe decía que la casa de Dios sería edificada. ¿A quién creer? Zorobabel estaba anclado en la tiranía de los hechos. Y es una tiranía cruel porque los hechos rara vez se alinean con las promesas de Dios en el momento inicial. La fe es precisamente la capacidad de ver la realidad de la promesa por encima de la realidad de las circunstancias. Pero Zacarías no se rinde porque Dios no le dio solo una promesa, le dio también una serie de imágenes, de visiones. La palabra divina a menudo viene en un lenguaje que trasciende la lógica. Entonces Él me mostró más, continúa Zacarías, me mostró 4 cuernos que dispersaron a Judá. Son los imperios que nos aplastaron. Pero después me mostró 4 artesanos, 4 herreros, y venían a destrozar esos cuernos. El poder que te oprime será quebrantado, Zorobabel. Dios le estaba mostrando al gobernador que él estaba al tanto de la geopolítica. No era un Dios ajeno a sus problemas con los samaritanos o con la corte persa. Él tenía un plan para lidiar con cada cuerno que se levantaba contra su pueblo. La reacción de Zorobabel es la de muchos líderes hoy en día. Visiones, acertijos. Yo no gobierno un reino de sueños, Zacarías. Gobierno a un pueblo de carne y hueso que tiene hambre y está cansado. Exige un plan de acción, un presupuesto, una estrategia. Y Dios le está dando una revelación. A menudo buscamos métodos cuando lo que Dios quiere darnos es una mentalidad. Buscamos el cómo y Dios nos quiere revelar el quién. Zorobabel quiere saber cómo los herreros imaginarios de Zacarías van a poner comida en las mesas de los obreros, y la respuesta del profeta es el núcleo de todo el evangelio práctico. Impondrán esperanza en sus corazones, y un corazón lleno de esperanza puede levantar cualquier piedra. El recurso más valioso en cualquier empresa, ya sea espiritual o secular, no es el capital, ni el talento, ni la tecnología, es la esperanza. La esperanza es el combustible del alma. Sin ella, el motor humano se gripa. Con ella, lo imposible se vuelve una cuestión de tiempo. Dios iba a empezar la reconstrucción no por los cimientos de piedra, sino por los cimientos del corazón humano. Aunque Zorobabel lo despide, frustrado, la semilla ha sido plantada. La convicción en su voz de Zacarías ha abierto una pequeña grieta en el muro de su cinismo. Y aquí aprendemos una lección vital. Cuando llevas una palabra de Dios, tu tarea es entregarla con fidelidad y pasión. No eres responsable de cómo la recibe la otra persona. La semilla de la palabra divina tiene un poder germinador propio. Tú la plantas, tú la riegas con tu oración, pero es el Espíritu de Dios quien la hace crecer en el corazón del oyente. Zacarías se va, decepcionado, pero no derrotado. Sabe que la conversación no ha terminado. Mientras tanto, la revelación de Dios continúa, y ahora se dirige al otro pilar del liderazgo, el pilar espiritual, representado por el sumo sacerdote Josué. Si Zorobabel representaba el problema de la falta de poder, Josué representaba el problema de la falta de pureza, de la culpa paralizante. Y Dios no puede construir sobre cimientos de impotencia ni de indignidad. Ambos debían ser sanados. La escena se traslada al lugar santo improvisado. Josué intenta orar, pero sus oraciones no pasan del techo. Lleva las vestiduras de sumo sacerdote, pero se siente un fraude.
Y entonces, Zacarías es transportado a una visión que es, en esencia, una sala de tribunal celestial. Ve a Josué de pie ante el ángel del Señor. Pero a su derecha, emergiendo de las sombras, está la figura del adversario. En la Biblia se le llama Satán, que significa el acusador. Y su trabajo es precisamente ese, acusar a los creyentes ante Dios día y noche, como leemos en Apocalipsis 12:10. No es un demonio con cuernos y tridente, es algo mucho más sutil y venenoso. Es una voz que te susurra tus fracasos, que te recuerda tus pecados pasados, que te señala tu indignidad. Es la personificación de la duda y la condena. Y eso es exactamente lo que le hace a Josué. Le susurra a la conciencia del universo que Josué es un impostor. Fíjate en las palabras del adversario, porque son las mismas que usa contra ti y contra mí. Míralo, el representante de un pueblo impuro. Sus ropas están sucias, cubiertas por la inmundicia de generaciones de infidelidad. ¿Cómo se atreve a presentarse ante el santo? Su proyecto está maldito desde el principio, porque el constructor es impuro. Y la visión muestra que es verdad. Las vestiduras de Josué están manchadas, rotas, cubiertas de ceniza. Representan el pecado, la culpa, el pasado de la nación y el suyo propio. Josué se encoge de vergüenza. No puede defenderse porque la acusación es cierta. Él es culpable. Y aquí es donde reside el poder de la acusación. Se basa en una verdad parcial. Sí, hemos pecado. Sí, hemos fallado. Pero el acusador omite la parte más importante de la historia. La gracia de Dios, el poder de Jesús para limpiar. El adversario siempre te recordará tu pecado, pero el Espíritu Santo siempre te recordará a tu Salvador. La elección de a qué voz escuchar determina si vives en parálisis o en propósito. Y justo cuando la condena parece sellada, interviene una autoridad superior. El ángel del Señor se vuelve hacia el adversario y pronuncia una de las frases más poderosas de la Biblia. El Señor te reprenda, oh adversario. Sí, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¡Qué defensa tan espectacular! El ángel no niega la condición de Josué, no dice no está tan sucio. Admite que es un tizón, un palo quemado y humeante sacado del fuego del exilio y del pecado. Pero el argumento no es la bondad de Josué, sino la elección soberana de Dios. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. En otras palabras, tu acusación es irrelevante, porque este hombre y este pueblo no están aquí por sus méritos, sino por mi elección, por mi gracia. Esta es la esencia del Evangelio. Nuestra posición ante Dios no se basa en nuestro desempeño, sino en su decisión de amarnos y escogernos en Jesús. Cuando el diablo te señale tu pasado, tú puedes señalarle la cruz de Cristo. La escena que sigue es de una belleza sobrecogedora. El ángel ordena a los servidores celestiales, quitadle esas vestiduras viles. Y al tocar a Josué, sus ropas sucias se desintegran, se hacen cenizas. Queda desnudo, vulnerable, pero no por mucho. El ángel le dice con ternura, mira, he hecho pasar de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Lo visten con túnicas de un blanco resplandeciente, tejidas con oro. Le ponen un turbante limpio en la cabeza. La transformación es instantánea. El peso que encorvaba Josué desaparece. Respira hondo, como si fuera la primera vez en años. La culpa ha sido lavada. Este es el milagro del perdón, la justificación por la fe que el apóstol Pablo describiría siglos después. Es Dios quitándonos nuestros trapos de inmundicia y vistiéndonos con la justicia perfecta de su Hijo, Jesús. Sin esta transacción divina, cualquier intento de servir a Dios está contaminado por la culpa y el miedo al fracaso. Un líder que no ha experimentado la gracia no puede extenderla a otros. La visión no era solo para Josué. El ángel se dirige directamente a Zacarías y le da la interpretación. Esta es mi promesa. Así como he purificado al sacerdote, purificaré a mi pueblo. La culpa que los paraliza será quitada. Dios estaba tratando la raíz del problema. La apatía del pueblo no era solo cansancio físico, era un agotamiento espiritual causado por un sentimiento de culpa colectiva.
Sentían que Dios los había castigado con el exilio por sus pecados, y ahora no se sentían dignos de reconstruir su casa. Creían que su trabajo era una especie de penitencia, no un acto de adoración gozosa. Dios, a través de esta visión, estaba rompiendo esas cadenas mentales. Estaba declarando una amnistía espiritual. Estaba diciendo: vuestro pasado está perdonado, vuestra culpa ha sido borrada. Ahora construid para mí, no como esclavos que intentan ganar mi favor, sino como hijos amados que celebran mi gracia. Esta revelación era la pieza que faltaba para liberar la energía espiritual del pueblo. Cuando la visión termina, Zacarías corre a buscar a Josué y lo encuentra exactamente en el mismo lugar, pero transformado. Lágrimas silenciosas surcan el rostro del anciano.